noticia del mundo videogames para aquellos que podéis estar un poco perdidos con una noticia que ha salido recientemente. Ingresos de PlayStation para el año fiscal 2024. Atención a esto porque como que la gente se ha llevado las manos a la cabeza, se han vuelto locos, en plan, ¿qué está pasando? No sé qué, no sé cuánto. Se venden muy pocos juegos físicos, en parte sí. Add-on content, 29%. Hardware, 24% de los ingresos. Estos son ingresos del 100%. ¿Cómo está dividido? Software digital, 20%. Network service, 14%. Otros, ¿vale? Rollo CE Publish Games, Add-on content outside of PlayStation Console, 10%. Physical software, 3%. Es decir, atención al mandanga. Solo el 3% de los ingresos de PlayStation cuentan como ingresos de ese 100%. Solo el 3%. O sea, para que os fijéis cómo ha cambiado la historia. Pero esto, y esto es importante que lo tengamos en cuenta, tiene varios peros porque no es del todo así. Es importante un poco cómo cuentan los ingresos. Lo primero, ¿qué es add-on content? Add-on content son DLCs, skins y cositas del estilo. Y eso se cuenta todo, ¿vale? Porque entran esos ingresos a Play. Esto es importante para más adelante. Para que veáis un poquito del total, cuánto son los DLCs y los juegos como servicio y toda esa historia. De todos los ingresos, un 29%. Luego tenemos hardware, que es la venta de consolas, que ya sabemos que va bastante bien, y hay en otros periféricos donde también le va bien. Digital software, si no me falla la memoria, son las ventas de juegos digitales. Las ventas de juegos digitales, yo te compras el God of War digital, entra aquí, y ese tipo de historias. Pero entra el 100%. Si tú a lo mejor compras un juego digital de un tercero, Final Fantasy XVI, por ejemplo, te entra el 100% del dinero, cuenta el 100%, y luego ya se lo darás a Square Enix la parte que le toque. ¿Por qué esto es importante? Porque con Physical Software no es así. Esto es una explicación que podemos leer aquí para que lo tengamos en cuenta. Para que la gente no lo malinterprete. El porcentaje, la división de porcentaje se puede leer un poquito erróneamente, aunque más o menos la imagen general está adecuada. Por ejemplo, el 3% de ventas físicas de Sony solo reconoce full revenue from first party games. ¿Qué quiere decir? Mientras que se lleva una menor parte de los third party games. ¿A qué nos referimos con esto? A que si tú compras el God of War en físico, cuenta el ingreso como 100% para ti. Pero si compras, por ejemplo, el Final Fantasy XVI en físico, no cuenta el 100%. Se divide entre lo que se llevaría Square y lo que se llevaría Sony PlayStation en este caso. Por eso, aunque sea 3%, o sea, van a ser más de 3%. O sea, es más de un 3% del total. Al igual que el 20% de juegos digitales vendidos no es 20%. O sea, es 20%, pero luego hay que enviar ese dinero a quien le corresponda. Esto es importante que lo entendamos. Es decir, digamos que del 3% de Sony casi que todo ya es suyo y que le pertenece, pero luego en lo que estamos viendo por aquí de add-on content o hardware sí, o digital software, no es lo mismo. Ese dinero todavía hay que dividirlo y enviarlo a las partes correspondientes. Por lo que ese 3%, con el paso del tiempo y con la administración adecuada, aumentará y depende de en qué casos, bastante. Para que nos hagamos una idea, a more apt comparison, software físico tiene un 24% de unidades vendidas, que es un porcentaje pequeño comparado con el total. Un 24% de juegos físicos es muy poco, cuando hace unos años era el 80%, pero esto significa 73 millones de juegos físicos vendidos durante el año. 73 millones de juegos físicos vendidos durante el año es bastante. Es cierto que con el paso del tiempo, como bien por aquí dice Daniel Ahmad, el formato físico está cayendo, no para de caer el formato físico año a año, pero es un poquito para que nos hagamos a la idea de que tengamos en cuenta mejor cómo funcionan los números y que cuando hablamos de porcentaje hay que tener en cuenta los números que estamos hablando y demás. Pero, de nuevo, lo volvemos a repetir. Add-on content, es decir, DLCs y demás, 29%, hardware, 24%, que del hardware hay que saber cuánto de esto es beneficio. Porque lo que se suele contar normalmente es que el hardware apenas suele dar beneficio, pero lo pones a un precio decente en el mercado para que de esta forma obtengas beneficio a través de otras cosas. Pero hardware son 24%. Claro, tened en cuenta que a lo mejor, pues, ¿cuántas skins, no? Puede ser una PlayStation 5.
Sería un poquito la historia. No sé si se vende ahora a pérdidas o no. Por ejemplo, las próximas Xbox lo que se dice es que ya no se van a vender consolas a pérdidas, se van a vender buenas máquinas, pero ya no se van a vender a pérdidas. Y el ejemplo perfecto es un poquito la Xbox ROG Ally, que cuesta un pastizal y medio. O sea, la Xbox ROG Ally, esta portátil, cuesta un pastizal y medio. Yo no sé si alguno de vosotros se la va a comprar o tiene algún tipo de interés en comprársela. Ya os digo yo que yo no tengo ningún tipo de interés en comprarme una consola portátil que cuesta 900 euros. Porque, vamos, si apenas juego, pues imagínate gastarme 900 euros en un bicharraco así, que voy a sacar más brazo, pero vamos, por lo demás, no estoy mucho más interesado. Me sigue flipando todo el tema del add-on content, de que ocupe tanto, o sea, que los DLCs y las skins y todas esas historias vendan tanto, es una locura. Es como, queremos que la gente juegue single players, pero la realidad es que no. La realidad es que, o sea, queremos que los desarrolladores no hagan juegos como servicio, pero es que podéis ver un poquito la comparación. Podéis ver un poquito la comparación. Solo en add-on content es un 29%, ¿eh? Es un 29%. Es que es una locura. Es muchísimo porcentaje. Y a saber cómo se divide, ¿eh? Y ahí está Fortnite, Call of Duty, entiendo que Genshin Impact, el FIFA. Uf, claro. Es como, ¿cuántos juegos como servicio te puedes arriesgar si luego te sale uno bien? Es que a lo mejor si te sales uno bien, pagas los 5 juegos como servicios que has fracasado y ganas tanto dinero como otros 10 single players. Esa es la cosa. Y vuelvo a decir que esto es un error, porque yo cada vez tengo la sensación de que la gente juega a menos juegos. Y eso significa que la gente no va a jugar ni a single players ni a nuevos juegos como servicio. A menos que sean grandísimas excepciones, como pasa con un Silson, como pasa con un Expedition 33, como pasa con un Oblivion. Pero vosotros sabéis la gran cantidad de juegos que salen al año. ¿Sabéis la enorme cantidad de juegos que salen cada año? Si acostumbráramos a la gente a esto, a jugar a juegos single players a través de juegos sencillos, a través de juegos más baratos, a través de valorar las historias o las mecánicas que tienen esos juegos, sería mucho más positivo. Pero las empresas miran al corto plazo, quieren juegos como servicio ya y se pueden condenar. Se pueden condenar porque si esta tendencia sube, eso significa que dentro de 10 años se venderán menos juegos físicos y habrá más ingresos todavía a juegos como servicio. Pero ¿no os da la sensación, a medida que pasa el tiempo, habrá gente por aquí, algunos más joven que otros, pero no os da la sensación con el paso del tiempo de que cada vez os da más pereza la idea de cualquier juego live service? Y sabéis también, creo, por qué es. Porque cuando sale un juego live service que no tiene mala pinta, lo cierran a los 2 días. Salen 20, pruebas 3, te cierran los 3. Es como, hostia, pero es que no me dejas. No me dejas. Y la gente va a decir, ¿para qué? ¿Para qué me voy a meter en un juego live service nuevo si a lo mejor me lo cierran en unos días? ¿No? Es como, vaya pérdida de tiempo, ¿no? Vaya tontería, ¿no? Ayer salió Skate y mi mayor miedo es que cierre. Acaba de salir y ya pienso que va a cerrar y eso es triste. Claro, pero es legítimo que pienses eso. Luego, Network Service, que creo que Network Service son todas estas suscripciones, intuyo que PlayStation Pass y toda esa historia, que por cierto es bastante más de lo que... si Network Service es eso, es más de lo que pensaba. Lo mismo, Other, si he Published Games, 10% es bastante, pero Physical Software, 3% es muy poco. 24% es bastante poco. 24% de juegos físicos es poco. Que de nuevo, el problema no es que haya un 24% de físico, porque con todos mis respetos, hay una cosa que hay que decir y hay que desmentir. Hay mucha gente que dice, el juego físico ya no es lo que es porque tienes que bajar parche día 1. Falso. Hay muchos juegos, la gran mayoría de juegos, que puedes jugar sin bajarte el parche día 1. La gran mayoría. El problema es que los juegos físicos te permiten que haya ofertas. Si el juego físico desaparece, para comprarte el God of War vas a tener que pasar por la tienda y gastarte 80 euros sí o sí. Pero el juego físico hace que en lugar del juego tener 80, a lo mejor lo puedes comprar 65. Claro, es que esa es la cosa. Lo que, si no hay forma de comprar juegos de PlayStation en tiendas alternativas, a ver qué pasa. En online puede haber ofertas, pero no hay ofertas de lanzamiento. Tú no puedes comprar juegos de lanzamiento en PlayStation 5 en oferta. Eso solo lo puedes hacer en tiendas físicas. Juegos de lanzamiento AAA Premium en oferta
solo puedes hacer en tiendas físicas. Y algunos diréis, ¿y Steam qué? Bueno, creo que no soy la única persona que piensa en irse a un instant gaming de turno a comprar juegos más baratos y pasártelos a Steam. ¿Cuántos de vosotros habéis visto un juego que sale en Steam y os habéis ido a instant gaming el día de salida y lo habéis encontrado por 10 euros más barato? Mucha gente, normal. Moralmente reprochable. Puede ser moralmente reprochable, pero ¿sabéis qué es? ¿Sabéis qué es moralmente reprochable? Que los juegos cuesten 80 pavos. Eso es moralmente reprochable. Eso es moralmente reprochable. Que los juegos cuesten 80 pavos es moralmente reprochable. Pero totalmente. Y que se aprovechen del FOMO de la gente para ponerlos a 80 y luego a los 2 meses está a 50 en un montón de sitios, ojo. Pero para aquellos que hayáis visto esto de 3% de ventas físicas, hay que tener cuidado porque es de los ingresos. 3% de los ingresos, y hay que hacer un poco de matemáticas, tienes estos datos que podéis ver por aquí, que tienen sus peros, que ya hemos comentado, porque en Physical Software no entra todo el dinero, sino una parte, y sin embargo en Add-on Content, en Digital Software, sí que entra el 100% y luego Sony lo tendría que repartir. 73 millones de juegos físicos fueron vendidos, 73 millones, que es poquito. Yo lo escucho y es como 73 millones es poquito. Esperemos que esto no mate el formato físico, porque sería una gran pérdida para todos. Hay gente que juega porque se compra un juego, se lo pasa y lo vende. Esto pasa. Y eso sin el formato físico no se puede.